Bueno, bienvenidos de vuelta a la Taberna Icarus. Estamos en esta sección barra libre donde vamos a hablar sobre el bardo de 3.5 y lo vamos a comparar con el de quinta edición. Además, vamos a decir las razones por las cuales en 3.5 casi nadie escogía ser bardo. Me acompaña Blanca, que es nuestro 3.5 logo, que es un experto en 3.5. He hecho varios cursos de 3.5 en doméstica. Cuéntanos, Blanca. Te dice que la música posee una magia especial y el bardo demuestra que este dicho es cierto. Vagar por el mundo, reunir conocimientos, contar historias, hacer magia con su música y vivir de la gratitud de su audiencia, tal es la vida del bardo. Los bardos hacían magia arcana, igual que magos y hechiceros, pero no tenían que prepararla y tenían su propia lista de conjuros que solo llegaba hasta nivel 6, una lista mucho más limitada, y todos sus conjuros tenían componente verbal. El modificador se daba por carisma. Se trataba de un personaje que hacía de todo, pero lo hacía todo mal, o todo a medias. Entonces, No era bueno en nada. Sí, no era bueno en nada. Servía como para complementar a otros, lo que lo hacía un poco aburrido porque lo único que hacía era cantar, dar algunos buffs y ya. Su ataque era débil, su magia era débil, él era débil, su dado de golpe era un dado de 6. La mierda, terminemos el video ahí porque qué mierda de persona. Bueno, no. El trasfondo dice que lo general eran huérfanos que conseguían un mentor bardo que los llevaba de paseo hasta que ya ellos aprendían las artes. Tenían mucho conocimiento que aprendían de otros aventureros o de otros bardos, que era una de sus características. Como ya dije, utilizaban el carisma para determinar su magia. Tenían una restricción de alineamiento, no podían ser legales. El papel en el juego era simplemente el de dar apoyo. Dice acá que en una party de 4 sería el mejor quinto. Lo que nosotros entendemos es que la party se quede de 4 y el mejor quinto, o sea, el PNJ. En quinta edición, pues las cosas cambiaron mucho. El bardo es una clase bastante querida, solicitada por los jugadores, bastante fuerte. La mayoría de sus subclases son muy buenas y es muy útil tener un bardo en el grupo. Estoy comparando las imágenes, el arte de Gimble, el bardo de 3.5, donde vemos esa arrogancia de este gnomo, pero era un arte muy bonito que me gustaba. Vemos el arte en quinta edición, obviamente mucho más pulido y con mejor definición. Y algo para resaltar es esa guitarra. Esa guitarra es espectacular en quinta edición. O bueno, guitarra o laúd o un bajo. En fin, lo que sea ese instrumento musical. Ahora vamos con los rasgos de clase. Los bardos eran competentes con las armas sencillas, el arco corto, la cachiporra, la espada larga y corta, el estoque y el látigo. Y eran competentes solo con las armaduras ligeras y con los escudos, excepto el pavés. El escudo pavés era una versión de escudo muy grande, daba más protección, daba más 4, pero era muy estorboso y daba un penalizador al ataque. Aunque después se le podía usar un conjuro que hacía que flotara y ya no daba este penalizador, dando bastante armadura. Otra cosa, ellos llevaban armadura ligera y aún así podían conjurar, cosa que entre 5 no todos lo podían hacer, ya que las armaduras, según entre más pesadas, más penalizaban el lanzamiento de conjuros, poniendo un porcentaje de fallo de conjuro. Era completamente infrecuente ver un mago con ningún tipo de armadura física. En quinta edición, el dado de golpe lo subieron a dado de 8. Dejaron solamente la competencia con armadura ligera. No le colocaron competencias con ningún escudo. Competencias con armas simples, ballesta de mano, espadas largas, estoques y espadas cortas. Hacen mucha falta el látigo en esta clase. Competencia en 3 instrumentos musicales. Unas tiradas de salvación de destreza y carisma. Listo. Ya hemos venido sabiendo en los videos, en tercera solo se salvaban 3 características y los bardos tenían 2 buenas, reflejos y voluntad con los mayores bonificadores. Una característica distintiva del bardo era el conocimiento de bardo. Se lanzaba un dado según las características del bardo. Él podía preguntar por cualquier cosa, por algún conocimiento, algún chisme local o algún secreto. Y dependiendo de lo que quisiera saber era el CD. Si él sacaba 10, podía conseguir un conocimiento público, que alguna minoría de una población lo conoce. Si sacaba 20, conocía algo poco sabido.
pero no secreto. Si sacaba 25, lograba conocer algo poco sabido y muy difícil de averiguar. Y si sacaba 30, conseguía un conocimiento bastante oculto, como por ejemplo el apodo de la niñez de algún mago poderoso. En quinta, los conjuros están basados en el carisma. Su foco de lanzamiento de conjuros tiene que ser un instrumento musical, pero hace falta mucho el conocimiento de los secretos que menciona Dacra en 3.5, por lo menos en el bardo básico. Continúe. El rasgo más distintivo del bardo en 3.5 era la música de bardo, que le daba una serie de aptitudes que iba consiguiendo a medida que subía de nivel. Una de ellas era la contraoda, que le permitía, usando la poesía o la música, contrarrestar efectos mágicos que dependieran del sonido solamente. También podía fascinar, que funcionaba para influir sobre las criaturas, para que estuvieran más propensas a hacer lo que él dijera, la más querida por los demás y la que él no quería utilizar, que era infundir valor. Esta da un bono que fortalece a los demás miembros de la party, mejorando sus aptitudes para el combate. Para poder recibir este bonificador, los miembros de la party debían poder escucharlo, al bardo, y el efecto se mantenía mientras el bardo siguiera cantando y hasta 5 asaltos después. Entonces ahí es por eso, la gente por lo general no quería que el bardo dejara de cantar para no perder el bono, y al principio era un +1 de morar a los tiros de salvación contra efectos de hechizar y miedo, +1 a las tiradas de ataque y daño, y iba mejorando hasta llegar a un +4 a nivel 20. Otra aptitud era el infundir gran aptitud, que este sí tiene un símil en quinta, ahorita lo dice Icarus, que era como darle ánimos al aliado para que él lograra su objetivo. Otro era sugestión, parecido al conjuro, sino que lo hacía con su música. Bueno, en la misma línea de infundir valor, también tenía infundir grandeza. Eso daba unos dados adicionales, puntos de golpe temporales, bonificadores al ataque y demás. Otra en esa línea era infundir heroicidad. Podía valerse del canto de la poesía para infundir un tremendo heroísmo. La criatura infundida por heroicidad tenía un bonificador +4 de moral al tiro de salvación, +4 de esquiva a la clase de armadura. Luego tenía otro que es la canción de libertad. Era como el mismo conjuro romper encantamiento. Y la sugestión en grupo, que es igual al conjuro. Y ya, esa era en resumen todos los rasgos del bardo. Bueno, si vamos a comparar entre los de 3.5 con quinta y buscar una similitud, podemos ver que inspiración bárdica a volver mucho más útil, dejando ese bono latente entre los aliados. Además, la canción del descanso, que le permite recuperar más puntos de golpe cuando hacen un descanso corto. Mantienen el contracanto, que es muy parecido a la contraoda de 3.5, solo que en quinta mantienen ventaja en las tiradas de salvación para evitar ser asustados y hechizados. Los aliados tienen que estar escuchando al bardo, algo que es muy necesario, ya que su poder se basa en el canto. Obtienen un rasgo muy importante, que son los secretos mágicos. El secreto mágico le permite aprender cualquier conjuro de cualquier lista que él desee, de un nivel que pueda lanzar. Los mejores rasgos del bardo. Sí. Y ya lo último, quería decir que al igual que los bardos que se vuelvan de alineamiento legal no podrán seguir progresando en la profesión de bardo. Pues, a modo de conclusión, los poderes no es que estén tan mal, sino que tenían el problema de que esos bonificadores no se apilaban, no se sumaban unos con otros, entonces no llegaba a ser realmente nada destacable. En cambio, en quinta, la ayuda que hace el bardo es bastante importante, sobre todo con sus subclases. Hay subclases de bardo completamente rotas, pero sí vemos una gran diferencia de 3.5 a quinta. Sí, aunque si fuera de pronto entre 5 una campaña muy de rol y muy poco de combate, el bardo sí sería una de las mejores opciones. Aunque 3.5 está muy diseñada para el combate. En general, Calabozos y Dragones está diseñado para el combate. Eso sería lo del bardo básico comparado con 3.5. Ahora vamos a hablar sobre algunas clases de prestigio, que eran las subclases de 3.5. Y recuerdo una que se llamaba Buscador de la Canción, estaba en un manual que se llamaba El Arcano Completo. Recuerdo que esa clase aumentaba las opciones para manejar la canción del bardo. Lo hacía un poco más ofensivo, pudiendo hacer daño de fuego, de electricidad, de frío. Y también le daba unos beneficios defensivos, volviéndolo resistente al daño
contra algún elemento usando una de sus canciones bárdicas. Y además tenía un rasgo muy importante que era combinar canciones. Podía combinar dos tipos de música de bardo para conseguir ambos beneficios, lo cual lo mejoraba bastante. Bueno, yo recuerdo una que era el acorde sublime. Era un bardo que, digamos, se obsesionaba con la música y la veía como mecanismo detrás de todo el funcionamiento del universo. Y era interesante porque podía usar la música de diferentes formas que no podía un bardo normal, como por ejemplo con su canción de poder arcano, donde el bardo podía aumentar el nivel del lanzador de sus conjuros. O por ejemplo la canción de eternidad, que con una acción estándar podía envolver a una única criatura que estuviera en un radio de 60 pies en un campo de eternidad. Si la criatura no salvaba a voluntad, sabiduría, quedaba en éxtasis, no era afectada, no se le podía hacer daño, no le pasaba ni el tiempo, pero era muy buena como para aislar, digamos, para ponérsela al curador o librarnos del mago que estaba volando, etcétera. Y como su poder más poderoso era la canción del fuego cósmico, que era un ataque que hacía tanto daño como el número que sacara en su prueba de interpretar. Bueno, y por último, estoy dejando la imagen de mi subclase favorita de bardo de quinta edición, que es el bardo de los espíritus. ¿Por qué me gusta tanto? Porque es diferente a los demás bardos, no se basa en sus instrumentos, en sus cantos, sino es algo mucho más místico. Además, da bastante profundidad en la historia del personaje, pues se puede asociar con cada fantasma, con cada espíritu que invoque, puede haber mucha historia detrás de eso, entonces genera bastante interacción entre el máster y el jugador, y entre los demás jugadores, ya que incluso se puede hacer como una especie de ritual, misa, muy interesante. Y que cada día cada descanso prolongado es un espíritu diferente. Les aconsejo que si quieren un bardo con un tinte diferente, con una skin diferente, que no sea el típico que va cantando o el orador, hagan un bardo de los espíritus. En algún momento leí que el bardo de los espíritus es el segundo mejor curador de todo el juego. Si quieren un bardo que no sea Jaskier, Así. O Sokop, o Kop, el nombre virtual, que podría ser una Merlina, por ejemplo, lo típico. Bueno, Merlina o Miércoles, que creo que es la otra traducción de ella. Bueno, creo que vamos a dejar el bardo ahí. Espero que les haya gustado. Si aprendieron algo de 3.5 del su like, por favor suscríbanse, activen la notificación para que les llegue el aviso del próximo video, que va a ser sobre el clérigo. Dejo en la imagen a Josen, o a Josen, clérigo de 3.5 de pelo. Las clases favoritas de 3.5 y de quinta. Entonces que estén bien, un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao gente, se cuidan.